Fíjate que también espalda del Volkswagen Polo en su versión GTS. ¿Qué nos puede ofrecer? Ahora de serie tendremos iluminación 100% LED y en la versión GTS, que es la que tenemos acá, tendremos matriciales con ajuste automático de altura y también de luz alta como tal. Y también tendremos estas diurnas en la parte de abajo que te pueden recordar al Golf MK8. Tendremos llantas de aro 18 que se ven bastante bien y por atrás es donde menos cambia, dado que pese a ser la nueva generación del Polo no adoptó las ópticas que vemos en el Polo europeo, que tienen como un alargado hasta acá, pero sí tendremos la insignia GTS, o si tuviésemos en el Polo normal diría Polo en esa zona. Por dentro en verdad se transmite en esta versión GTS a toque de deportividad, con acabados en rojo y también estos asientos de tipo butaca que en verdad se ven bastante bien. También tendremos un cuadro de instrumentos que va muy bien, te da mucha información, y el Volkswagen Play que ya hemos visto en muchos productos de Volkswagen, que también va bien y te permite instalar aplicaciones. ¿Cómo es la entrega de potencia de este Volkswagen Polo? Es bastante buena, la caja no es lo más rápida, pero el motor es suficiente para el peso de este auto. Por lo menos si aquí le pisamos a fondo. Y si quieres saber más, quédate porque lo vamos a analizar al GTS y sus variantes. Antes de comenzar el video, agradecerle a nuestros amigos de Classic Car por habernos prestado la unidad. Si quieres cotizar algunas unidades con ellos, cotiza el número que te dejo en pantalla, y adicional, si usas el código que también dejo en pantalla, podrás tener un descuento adicional. Así que espera, cotizas y continuamos con el video. Empecemos a hablar de sus dimensiones. Tendremos 4,07 metros de largo, un ancho de 1,75 metros y un alto para la versión normal de 1,47. Y para la versión GTS sube a apenas 1,48 metros. En su maletero encontramos 300 litros de capacidad, aunque me parece que realmente son 350 como es el Polo europeo. Estas son cifras según la ficha técnica chilena. Si abatimos los asientos, esta cifra puede aumentar hasta 1125 litros. En motorizaciones tendremos dos variantes. Por un lado, la versión normal, que equipa el famoso 1.0 TSI del grupo Volkswagen, que puede generar 101 caballos de fuerza y 170 Nm de torque, con tracción delantera y con una caja Tiptronic de 6 velocidades. También se ofrece una versión mecánica de 6 velocidades, solo en las gamas de entrada. En esta versión equipa freno de tambor en la zona trasera. Por otro lado tendremos el GTS. Este modelo equipa el 1.4 TSI que genera 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque, igual con tracción delantera y con la misma caja de 6 velocidades de tipo Tiptronic. Acá sí encontraremos disco en las ruedas traseras. Ahora, hablemos de los consumos. Por un lado, el 1.0 nos da un consumo en ciudad de 11,2 km por litro y en carretera sube hasta 18,3 km por litro. Por otro lado, el GTS genera 10,8 km por litro en ciudad y 18,7 km por litro en carretera. En equipamiento tendremos tres versiones. Empezando por el Comfort Light, destacamos lo siguiente, que tenemos luz LED para las bajas y altas, conexión inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, instrumento digital de 8 pulgadas, llave inteligente, control crucero, 6 bolsas de aire y control de presión de neumáticos. En el Highlight destacamos que ganamos luces con encendido y regulación automática, asientos de cuero sintético, climatizador, cámara de retroceso, cargador inalámbrico y un cuadro de instrumento que sube a las 10,25 pulgadas. Por otro lado, en el GTS ganamos luces matriciales IQ Light para altas y bajas, retrovisores pegables eléctricamente, asientos de cuero y tela, modos de conducción, función Start Stop y detector de fatiga. Sus precios para la versión Comfort Light mecánica parten desde 13.940.000 pesos. Luego el mismo pero automático sube hasta 14.690.000 pesos. Luego la variante Highlight en automático parte en 16.440.000 pesos. Y por último tendremos la GTS que tiene un precio de 19.340.000 pesos. Todos los precios incluyen todos los bonos disponibles. Bueno, hay que mencionar por el frente las luces que son de tipo matriciales, de tipo AccuLight, que se ajustan también de altura automáticamente. Tenemos esta línea roja que en verdad le da un carácter deportivo. Y las diurnas que bueno, no se ven mucho de día, pero se ven bastante bien. Las llantas bastante bonitas, son medidas de 205, 45, aro 18. No muy buenas para ciudad. El perfil, bueno, tendremos aquí la insignia GTS. Calidad de las puertas, más o menos, no voy a decir que es el mejor, pero he visto peores. Y bueno, la parte de atrás no es el mismo Polo que vemos en Europa, que tienen como una parte que sale acá, pero se ve bastante bien. Y bueno, tendremos la insignia GTS en el centro. Y al ser el GTS tendremos salidas de escapes reales. Bueno, el interior del Polo, en este caso la versión GTS, que bueno, lo distinguimos por, obviamente que aquí dice GTS y algunos acabados en rojo que vamos a ver por parte del habitáculo. Hay mucho que hablar por acá, porque bueno, tendremos Volkswagen Play que funciona muy bien, cuadro de instrumento también, Virtual Cockpit también funciona muy bien, un volante que tiene muchas funciones que bueno, te da para cambiar ciertos parámetros acá y también del control crucero y parte del multimedia.
Bueno, empezando por acá tendremos la perilla antigua del grupo Volkswagen, que bueno, aquí está con opción de luces automáticas, ahí tendrían las luces bajas y eso, no tendremos luz neblinera como tal. Tampoco me parece curioso que no tengamos luz ni neblinero trasero. Bueno, aquí tendremos para destrabar las puertas. La calidad de las puertas, arriba es plástico duro y acá en el centro es como un acolchado. Acá también, aquí es tela y bueno, ya acá para abajo es plástico duro. Tendremos retrovisores plegados eléctricamente para poner seguro a los elevalunas y bueno, los elevalunas como tal. En el volante, bueno, aquí tendremos lo que es intermitentes, acá control de los limpiaparabrisas, tendremos paletas de cambios atrás, tendremos parte de lo que es el control crucero, aquí para subir o bajar el volumen, aquí para diferentes acciones en el cuadro de instrumento, que bueno, puedes ir cambiando el centro para cambiar la información que te da, o las vistas del cuadro de instrumentos como tal, que en verdad se ve bastante atractivo. Aquí para pasar lo que es entre emisoras o canciones del sistema multimedia y el Volkswagen Play, que va bastante bien. Por lo menos este sería como la pantalla principal, que te da diferentes atajos y se ve bastante fluidos. Por lo menos esta sería como apartados, en este caso radio, atajos directos para lo que es parte multimedia, si tuvieses teléfonos para conectar el teléfono, datos de consumo, datos de viaje, aquí para cambiar los modos de manejo, que bueno, tiene 3 configurados y el individual que se personaliza, y bueno, esto es lo que cambia la propulsión, sonido de motor, que es artificial, la dureza de la dirección y cómo se comporta el aire acondicionado. Aquí podemos ver esto, que es como una especie de información para cuando quieras manejar un poco más deportivo. Te muestra en este caso si acelera el motor, la presión del turbo y la velocidad que vas. Bastante curioso, me gusta que te des opción. Y aquí para cambiar las opciones sería lo que te muestra en cada contador, en el caso del contador de revoluciones y el de velocidad. Mucha personalización puedes poner en este auto como tal. Y acá, bueno, para ver aplicaciones que tienes instalado, dado que Volkswagen Play te permite preinstalar aplicaciones sin necesidad de conectar tu teléfono para que puedas usar. Estos son atajos también directos. Acá para ver el maletero tendremos para poner lo que es los sensores de estacionamiento, y aprovecho a mostrarte cómo se ve la cámara, que bueno, ahí sí no es de la mejor calidad que podemos encontrar dentro del grupo. Tendremos para apagar el control de estabilidad de forma rápida, para apagar el start-stop y para configuraciones del sistema como tal. En este caso apaga la pantalla, el audio como tal, suena bastante bien. Los perfiles, comportamiento de las luces, un modo vale parking, que bueno, hace que el auto se limite en ciertas funciones. Aspectos del sistema como Bluetooth, teléfono, audio, pantalla. Estos son partes del auto como tal, es decir, el ajuste del comportamiento de las luces o del instrumento. Cuando enciendes, le das el control cuánto tiempo quieres que duren las luces prendidas. Sensor de lluvia para activarlo o desactivarlo. Bueno, aquí cambiamos lo que es hora y fecha, espejos y limpiaparabrisas, cuadro de instrumentos, ajuste de servicio, neumáticos. Aquí cambiamos configuración de lo que es parte multimedia, las aplicaciones y las notificaciones del auto que te daría como tal. Eso sería lo que serían los apartados de la configuración del auto que vimos acá. Y bueno, estos son atajos de la parte multimedia. Más abajo, bueno, tendremos el climatizador, que no es bisona, es solo de una zona. Ahí para mí, para el precio del auto, creo que se cayó, porque el Fabian, hermano de este, lo trae. Y bueno, aquí es táctil, como puedes ver, para controlar lo que es la temperatura y la fuerza de soplado. Lo bueno es que lo tenemos todo acá y no en la pantalla. Más abajo tendremos 2 puertos USB tipo C, cargador inalámbrico y no mucho más. Capaz lo que me hubiese gustado es que acá hubiesen aprovechado para poner los atajos de los modos de manejo, cosa que tienes que interactuar, irte para acá, presionar acá. No es tan intuitivo. Mejor un botón acá. Bueno, el auto se enciende acá, como mayormente de todo de la marca Volkswagen, tienen el botón ahí. El freno de mano, que en este caso, bueno, por la plataforma no es electrónico. 2 portabebidas, una toma B12 y el box, que no es muy grande y tampoco se puede ajustar de altura, solo longitudinalmente, para tenerlo en consideración. Mostramos los asientos, que son en este caso, a diferencia del Highline, estos son como entre cuero y tela y se ven bastante bien, que en este caso parece que sí es cuero real y no sintético. A la parte de arriba tendremos retrovisor electrocromático, tendremos un portagafas, tendremos iluminación halógena y iluminación halógena también para acá.
El techo es oscurecido y no mucho más. Eso sería todo lo que vemos por delante. Vamos a ver qué nos ofrece atrás este auto. Bueno, en la parte de atrás hay poco, pero lo justo. Lo bueno es que tendremos ventilación para la parte de atrás y 2 puertos USB tipo C, lo que sí no tendremos ningún compartimiento en esta zona. Y los asientos no me terminan de convencer como se ven desde atrás. Adelante se ven bien, pero atrás, verdad, se siente bastante pobre. No es lo mismo que vemos en el Fabia, que desde atrás se ven muy bien. En la parte de arriba, iluminación halógena, y en las puertas, plásticos, igual que de adelante, duro en gran parte de ella. Y aquí, bueno, aquí sí perdemos lo poco que tendríamos sobre adelante. Aquí es totalmente duro en todo aspecto. El techo, bastante bien. No es abundante, pero lo suficiente, y no tendremos portabrazos en la zona central. Los asientos son bastante cómodos, pero justamente tienen el cuero donde tú vas más a transpirar cuando haya calor como tal. El maletero hay que considerar 2 cosas: que no tiene apertura en ninguna de esta zona, no tiene botón, nada. Se abre sí o sí por la llave. Cosa negativa que he visto desde el Polo desde la primera generación de este modelo como tal. Atrás no tendremos muchas manidades, solo aquí como para colgar mallas o bolsas. Y bueno, abajo tendremos la rueda temporal y no mucho más. Bastante pobre la tapa. La verdad, aquí sí se nota mucho más pobre en lo que sí vemos en el Fabia. Bueno, aquí mencionar que está el triángulo de emergencia. Bueno, aprovechamos de ver la versión Highline, que sería la que está por debajo del GTS. Los faros cambian, dado que esto tiene de tipo reflector. Siguen siendo LED, pero diferentes. Y tendremos esta forma de cromos en la parte de abajo. También tendremos llantas diferentes. En este caso 195, 55, aro 16. Por los lados no cambia nada, sigue siendo el mismo auto. Y atrás, bueno, tendremos oscurecidos los faros. Como te mencioné, dice Polo en vez de GTS. Tendremos el mismo apertura sin llave. En la parte de adentro, bueno, cambia que no tiene todos esos partes en rojo que veíamos en el GTS. Y tenemos asientos que son de ecocuero y no son de tela o cuero como era el GTS. Por dentro no cambia mucho, seguimos teniendo mismo cuadro de instrumentos, mismo infoentretenimiento, mismos mandos en el volante y las paletas de cambio en la parte de acá. Arriba lo que sí cambia, bueno, es que el techo no es oscurecido, sino es blanco, y bueno, tendremos igual iluminación halógena y no mucho más, ¿verdad? Sigue, como te digo, manteniendo lo mismo. Lo único que cambia son ciertos apartados en cuanto a de estética, y lo que sí, bueno, este no tiene modos de manejo como si tiene el GTS. Por lo menos si nos vamos acá, puedes ver que acá deberían estar los modos de manejo si es que se llega a ver algo, pero no está, donde ahí sí estaba en el GTS. Y aprovechamos de mostrar la versión Comfort Light, que sería la de entrada, que bueno, cambian las llantas, cambia que no tiene los cromados que vimos en el Highline, y el llanta de perfil es 185, 65, aro 15. Dice Comfort ahí. Y en la parte de adentro, bueno, tendremos asientos de tela, y por lo menos no tendremos climatizador, y el cuadro de instrumento también es más pequeño, de, si no me equivoco, creo que son 8 pulgadas. Seguimos manteniendo paletas de cambio y el Volkswagen Play. Tampoco tendremos lo que es cargador inalámbrico en esta zona, y esos serían los cambios mayormente, para tenerlo en consideración. Seguimos manteniendo el cerrado de puertas con acceso sin llave. Bueno, ya en la prueba de manejo de este Volkswagen Polo, vamos a probar solo la versión GTS. Primero, empecemos hablando de que, pese a ser un auto que se vende como deportivo, medianamente lo es, no se siente tan radical como uno quisiera, o pareciera por lo que te vende Volkswagen con este GTS. Hay cosas que me gustan y no me gustan. Primero, no me gusta el sonido artificial, porque a lo menos aquí, intentando interactuar más o menos rápido, por más que le cambie los modos, siento que aún así se transmite mucho ese sonido artificial que Volkswagen te vende, que no me gusta tanto, porque, a ver, cuando lo quiero deportivo me gusta, porque verdad se siente un poco auto más deportivo. Hasta cuando vas a las marchas se simula eso, pero cuando no lo quiero, aunque ponga el modo eco, modo normal, siento que todavía está ahí, y sé que este auto no genera ese sonido que uno está escuchando dentro del habitáculo. Capaz hay una forma de desactivarlo, pero no lo encontré así a mediana forma rápido. Ahora, la conducción. La caja quizás es su talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque en verdad el motor es muy bueno. Cuando el motor está generando su máximo par, en verdad funciona muy bien. Para el peso del auto va muy bien. Es lo mismo que veíamos en el A135, que tiene el 1.5, pero más o menos la misma potencia que este. Se siente más o menos lo mismo. Lo que cambia acá es que la caja aquí es de tipo convertible de par, y por otro lado en el A1 era DCG. Entonces acá en verdad no es una caja tan activa o tan emocionante, y es su talón de Aquiles. No es mala la caja, a bajas velocidades se comporta bien. El auto no tiene tanto turbolap, porque bueno, igual este motor está mayormente bien para las dimensiones del auto, y por lo menos así estoy ahorita en el modo normal, y en verdad hace los cambios bastante rápidos a bajas revoluciones, pero todavía siento mucho el ruido del motor. Entonces cuando no quiero escuchar el ruido del motor, lo voy a tener siempre presente, y sabiendo que es artificial no me gusta. Capaz si fuese
Auténtico me gustaría, pero como no es auténtico, no me gusta que no tengan una forma de dictarlo de forma rápida. Ahora, ¿cómo es la conducción deportiva de este auto? Como te digo, la caja es su talón de Aquiles porque, por lo menos, ahí estoy en modo Sport. Medio pisarle acá, a ver cómo se comporta. Ahí, en verdad, como te digo, su talón de Aquiles es la caja, porque sientes que el motor hace mucho ruido, pero en verdad no sientes que el auto se mueva. Y no es un auto lento, pero en verdad la caja, si fuese una de tipo DSG, en verdad fuese mucho más picante este auto. Como veíamos en la 1, en la 1 hasta en su versión 1.0 era mucho más picante que este. El andar es bastante bueno, del Polo de la primera generación de esta versión, eran buenos, de que usaron la plataforma MQB A0, el auto cambió. Es un auto que está bien insonorizado, es bueno el andar, a lo menos tiene apenas 800 kilómetros, no le va sonando nada, que dentro del grupo es raro que no vaya sonando nada, aún nuevos, y se siente un auto bien ensamblado. Los asientos, capaz, no sé, no me convence ese material, cuero, tela, yo prefiero que sean tela, en especial con estos días tan calurosos. En verdad estos cueros te hacen transpirar y más que no son ventilados, mucho peor. Ahora, la competencia directa de dentro del grupo es el Skoda Fabia, y hay mucho parecido en cuanto al andar, porque el andar es un poco rígido, al igual que vimos en el Fabia, y el perfil del neumático más o menos parecido. Entonces el andar es igual. Lo que cambia en el Fabia obviamente es la caja, que va mucho mejor que esta. Claro, cuando desarrolla velocidad va a ser mucho más rápido, pero capaz para arrancar en seco el auto no es lo más confortable. Vamos a poner ahora modo normal, y aquí cambian también la suavidad de la dirección. Eso sí, noté mucho que en el modo Sport es bastante dura y en el modo normal bastante suave. Entonces bien que te dé un gran abanico de posibilidades con eso en cuanto a la dureza de la dirección. Ahora, ¿vale la pena este Polo GTS? En realidad voy a decir que sí, pese a todas las críticas que hice de la caja. Es un auto que me gusta porque tiene las luces adelante, que eso sí le gana al Fabia, pese a que el Fabia también tenga de tipo proyector, pero estas son tipo IQ Light matricial, y eso va bastante bien. Capaz lo que, como te digo, no me gusta es que acá se siente un poco más abaratado en comparación al Fabia en cierto aspecto. No me gusta cómo se ven los asientos desde atrás, en el Fabia se ve un poco mejor, y el techo se siente un poco más barato cuando lo ves así, el material en comparación al Fabia. Ahí sí se siente que es mejor el Fabia. Ahora, pero como te digo, el producto, por el precio que hoy pide Volkswagen, hoy está mucho más barato. Antes no valía la pena porque estaba excesivamente caro, valía 23, 22 millones de pesos y era una locura pagar un Polo 23 millones de pesos. Ahora vale 19, 20, dependiendo de la oferta, y eso hace que el producto se vuelva muy atractivo, porque te digo, tiene buen motor, capaz la caja lo único que no me gusta, pero sigue siendo un buen producto. Así que si estás pensando en comprarte uno, vas por buen producto. Y ya que estás hasta aquí, anda a ver el video que hice del Audi A1, que también es hermano de en cuanto a plataforma y motor. Anda a verlo pinchando acá.